Mega Noticias Mundo. Bienvenidos a Mega Noticias Mundo. A esta hora habla el canciller refiriéndose a que el presidente de la República señaló que Michelle Bachelet va a ser la candidata a la próxima secretaria general de las Naciones Unidas. Escuchemos. Se han ido sumando muchos países y que creemos que realmente ya no resiste más el paso del tiempo. Lo de Gaza es realmente una tragedia que está ocurriendo día a día. También el presidente se refirió a la guerra de agresión contra Ucrania, la denunció y justamente también habló de la situación de derechos humanos en otros países. Y, por cierto, también en su intervención quiero destacar la candidatura de Valparaíso como sede de la Secretaría de este nuevo acuerdo de alta mar. Un acuerdo que está muy pronto a entrar en vigencia porque ya se alcanzó el número suficiente de ratificaciones para que ello ocurra. Y esperamos que el próximo año, en la primera conferencia de Estados partes de esta nueva convención, que representa un gran triunfo del multilateralismo, justamente podamos presentar la candidatura de Valparaíso y obtener el apoyo de la comunidad internacional para ello. Canciller, desde el punto de vista estratégico. Vamos de a poco. El poder de veto de Estados Unidos, canciller, considerando además las críticas que... ¿Cómo se va a enfrentar el poder de veto que tiene Estados Unidos? Bueno, considerando además las críticas que ha hecho, por ejemplo, el presidente Boric hoy día en la Asamblea, calificando de mentira dichos que fueron realizados por el presidente Donald Trump hoy día más temprano. Bueno, el presidente no nombró a ningún orador previo. Por cierto, tiene una posición que la ha reiterado en muchas ocasiones. Quiero decir que en el Consejo de Seguridad hay 5 miembros permanentes. Cada uno de esos miembros permanentes tiene derecho a veto. Yo creo que no hay que especular sobre justamente la utilización o no utilización del derecho a veto y vamos a hacer todo el esfuerzo necesario para apoyar la candidatura, hablando no solamente con los 5 miembros permanentes, sino que también con el resto de los futuros o actuales integrantes del Consejo de Seguridad que van a tener que intervenir en esa decisión. ¿Pero se requiere unanimidad en relación a ese Consejo, canciller, y esto fue estratégico? No se requiere unanimidad, se requiere una mayoría y obviamente lo que se requiere es que ningún país que tiene derecho a veto ocupe ese derecho a veto. Pero eso es una situación que afecta a todas las candidaturas, ¿no? Y si se hace un análisis de cada candidatura, siempre pueden surgir dudas respecto de la actitud de algún miembro del Consejo de Seguridad, sobre todo de algún miembro permanente. Este respaldo no solamente depende del gobierno del presidente Gabriel Boric. En un futuro gobierno van a tener que respaldar que Michelle Bachelet quiere salir secretaria general de la ONU, su candidatura. ¿Les preocupa que los candidatos, por ejemplo, todavía no se hayan manifestado en una línea clara de si van a respaldarla o no? No, en absoluto. Tenemos que recordar que en Chile hay un tiempo electoral y por supuesto eso influye en las posiciones que puedan adoptar los candidatos o las candidatas, pero nosotros confiamos que una vez ya elegido el nuevo presidente o la nueva presidenta de Chile, justamente también mantenga esa política de Estado que también ha sido observada por este gobierno, ¿no? ¿Cuáles son los gestiones que va a realizar de aquí en adelante encabezando la Cancillería para poder lograr los apoyos necesarios y poder completar un... Bueno, en la Cancillería ya se ha constituido un grupo que ha estado trabajando discretamente, digamos, y que ha ido preparando todo lo necesario. Y por cierto, vamos a planificar programas de viaje, no solamente de Cancillería, sino que también de alguna otra personalidad que pueda justamente apoyar la candidatura. Considerando los factores internos y externos, canciller, ¿usted consideraría que la candidatura tiene altas posibilidades de ser competitiva? Por cierto que sí, si no tuviéramos esa seguridad no la presentaríamos. Pero por cierto, este es un proceso largo, es un proceso que toma más de un año, ¿no es cierto? Pero era el momento de partir el proceso, ¿no? Era la oportunidad para iniciarlo y por eso justamente el presidente hizo el anuncio que hizo. Canciller, ¿cuáles son los plazos y las etapas que vienen ahora en adelante para la candidatura? Lo más importante es que en el último trimestre de este año, justamente se tiene que
cumplir la formalidad de invitar a los países a formalizar las candidaturas, ¿no? No sabemos bien cuándo va a ocurrir eso, puede ser en octubre. La idea es adelantar este proceso, depende de la presidenta de la Asamblea General y también del secretario general de Naciones Unidas, y ahí se inicia el proceso, se inscribe la candidatura y ya vamos a conocer también las restantes candidaturas, si bien varias de ellas ya se han ido adelantando informalmente. Canciller, eso. ¿A quién se refería, canciller? Porque usted dice que no habló de nadie en público. Que no hay tal cosa como el calentamiento global. Esa no es una opinión, es una mentira. Siento que el presidente Trump en la mañana fue quien dijo que justamente las energías renovables eran patéticas. Bueno, la referencia que hizo el presidente es al negacionismo climático, y esa es una posición que ha mantenido Chile, yo diría, no solamente bajo este gobierno. Chile está comprometido con el problema del cambio climático. De hecho, hemos ido adelantando justamente los aportes para ir reduciendo la emisión de gases. Es una política de Estado que ha mantenido Chile, que ya mantuvo el gobierno anterior y que en este gobierno también se mantiene. Y en consecuencia, obviamente, eso significa que creemos que el problema del cambio climático es un problema muy real, y solo basta observar los desastres naturales que se han ido produciendo y que tienen un carácter muy excepcional. Basta observar la realidad de pequeños estados isleños que están perdiendo territorio, el problema del alza, ¿no es cierto?, del nivel del mar, y cómo eso afecta a las comunidades costeras y obviamente todos los problemas producidos por huracanes, ciclones, etcétera, y fluctuaciones climáticas realmente excepcionales. ¿El gobierno del presidente Trump incurre en este negacionismo, canciller? Una última pregunta. En específico dijo que mentían. Entonces la pregunta es, ¿a quiénes se refería el presidente cuando decía que el día de hoy había líderes que en el podio, en el pleno... Yo no voy a interpretar las palabras del presidente. Yo creo que el presidente dijo lo que quería decir y no me corresponde a mí abundar en explicaciones sobre sus dichos. Bueno. Netanyahu, canciller, cuando dice que le gustaría, quiero ver a Netanyahu enfrentado en un tribunal. Bueno, es una posición conocida. Queremos recordar que Chile presentó justamente un requerimiento al Tribunal Penal Internacional referido a la situación en Gaza y en Palestina en general, y también lo hicimos respecto del caso de la guerra de agresión de Ucrania. Bueno, muchas gracias. Bueno, Sabrina, teníamos ahí entonces al canciller Alberto Van Klaveren tras las palabras del presidente de la República en el Pleno de Naciones Unidas en esta edición número 80, la última participación del jefe de Estado que tuvo como punto culmine, podríamos decir, esta nominación oficial por parte del gobierno de nuestro país de la expresidenta Michelle Bachelet como carta para la Secretaría General de las Naciones Unidas. El canciller abordaba un punto que es central en relación a la estrategia que se debe asumir dentro de los próximos días, considerando que la opinión de los Estados Unidos en relación a la carta que sea nominada es sumamente importante por la posibilidad de que uno de los 5 integrantes del Consejo de Defensa de Naciones Unidas pueda ejercer su derecho a veto a una de las nominaciones. Eventualmente podría ocurrir con la expresidenta Michelle Bachelet. Es una de las preguntas que está en el ambiente, considerando la opinión crítica, distante, que ha manifestado el presidente Gabriel Boric a la administración del presidente Donald Trump. De hecho, se le consultaba al canciller al final acerca de este duro juicio que hizo el presidente Gabriel Boric en relación a lo que llama el gobierno de nuestro país una suerte de negacionismo en relación al calentamiento global. El presidente Boric fue crítico, considerando que una de las palabras, una de las intervenciones que más marcaron la jornada fue precisamente esa, la del presidente Donald Trump esta mañana, planteando o bajándole la importancia, podríamos decir, a las energías verdes y a la agenda relacionada con el cambio climático. Es parte de lo que ha marcado la pauta en esta primera jornada de intervenciones en la Asamblea de Naciones Unidas. Un punto central también la postura que ha manifestado el gobierno del presidente Gabriel Boric en relación a lo que ocurre en la Franja de Gaza. Recordemos que ese tema también ha marcado de manera transversal prácticamente todas las intervenciones de los líderes que se encuentran en esta importante instancia multilateral. Muchos
países, sobre todo de Europa, en las últimas horas han declarado a Palestina como un Estado y han impulsado la llamada solución de los dos Estados para, de alguna manera, al menos desde el punto de vista simbólico, con este reconocimiento también presionar al gobierno de Benjamín Netanyahu para el cese de las armas. Se han pedido también mayores exigencias en relación a este tema durante esta jornada, las intervenciones, y el presidente Gabriel Boric también ha marcado una posición sumamente dura contra el régimen de Netanyahu. Entonces, es parte de lo que ha marcado esta primera jornada, podríamos decir, de participación del jefe de Estado de nuestro país en el marco de Naciones Unidas. Hay que recordar, para finalizar, que para mañana el presidente Gabriel Boric estará participando también en la continuación de la llamada cumbre Democracia Siempre, junto con España, con Brasil, con Colombia, con Uruguay y otros países que se han sumado a esta iniciativa que busca de alguna forma combatir los extremismos. Y a esta instancia, Sabrina, también está invitada la expresidenta Michelle Bachelet, al igual que a una reunión bilateral que va a sostener el presidente Boric este jueves con el actual secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Sí, se abordaron muchos temas. Me voy a tener en el primero que estabas mencionando. Candidatear, ¿no?, a Michelle Bachelet como secretaria de las Naciones Unidas. Ahí muy importante lo que estabas mencionando. Este veto que podrían realizar los 5 integrantes del Consejo de Seguridad de Estados Unidos. También eventualmente China podría ser también un veto a la candidatura de Michelle Bachelet. Tenemos parte del momento de Boric anunciando la candidatura. Pasemos a escuchar. Es para mí un tremendo honor anunciar desde aquí que Chile nominará a nuestra expresidenta Michelle Bachelet Jeria como candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas. Con humildad y convicción, desde Chile presentamos esta candidatura con la certeza de que Michelle Bachelet puede contribuir de manera decisiva a hacer de Naciones Unidas una vez más un espacio de encuentro, de soluciones y de esperanza activa para el mundo entero. Bueno, un tema que sin duda va a generar muchas reacciones, que estaremos por supuesto profundizando más adelante, pero también en el discurso del mandatario hizo duras críticas, principalmente a Donald Trump, haciendo referencia, ¿no?, a la locución que tuvo el mandatario de Estados Unidos hace horas atrás. Profundicemos en eso, ¿no?, en torno a las vacunas también, el cambio climático, Rodrigo. Sí, muy importante lo que señalas, Sabrina, porque forma parte de, podríamos decir, la postura en defensa del multilateralismo, también de la ciencia, lo que ha marcado también el discurso del presidente Gabriel Boric, refiriéndose a la defensa, por ejemplo, de temas tan importantes como la vacunación, algo que la administración del presidente Donald Trump de alguna forma le ha bajado importancia a su ministro de Salud puntualmente. De hecho, ha puesto en duda en varias oportunidades la efectividad de las vacunas en lo que fueron los tiempos de pandemia, que de hecho le tocaron de alguna forma asumir al presidente Trump en su primera administración. Pero lo más importante, lo más sustancial, te podría señalar, tiene que ver con el discurso lógico. Donald Trump fue sumamente duro esta mañana en relación a la llamada Agenda Verde, a las energías renovables. Prácticamente planteaba que los países que se preocupan de esos temas son países que están perdiendo su tiempo y están perdiendo su dinero, que son mentiras. Fue sumamente duro en relación a estos temas, y bien sabemos que la agenda relacionada con el cambio climático, con la protección de los océanos, con las energías verdes, forma parte del núcleo central de la política que ha impulsado la Cancillería en nuestro país, y también las alianzas estratégicas que ha hecho el propio presidente Gabriel Boric con otros países precisamente para impulsar estos temas. Podríamos decir hoy en día, Sabrina, que esto forma parte más bien de la agenda progresista, y de hecho forma parte también de los temas que se van a tocar durante la jornada de mañana en esta cumbre Democracia Siempre, que desde el punto de vista simbólico se visualiza como una suerte de frente ante los gobiernos de Donald Trump, de Javier Milei, por ejemplo, que han sido sumamente duros, al menos los mandatarios que forman parte de esta orgánica con los gobiernos de la derecha más dura. Te quiero invitar a que revisemos precisamente esa parte en la que el presidente de la República se refiere, sin nombrarlo directamente, eso sí, a las palabras del presidente Donald Trump durante esta mañana relacionadas con la agenda del cambio climático. Puedo y debo respetar la diversidad de opiniones,
Pero a la vez que respeto la diversidad de la opinión de quien piensa distinto, enfrento la insolencia de quien miente, más aún cuando aquella persona es consciente de ello. Por ejemplo, se ha afirmado en este mismo podio hoy día que no hay tal cosa como el calentamiento global. Esa no es una opinión, es una mentira. Y las mentiras debemos combatirlas. Podemos, por cierto, discutir cuáles son las mejores formas de enfrentar el calentamiento global o quiénes son más responsables que otros, pero no podemos negarlo. Bueno, también hubo otras declaraciones del presidente de la República en torno a la situación de Gaza. De hecho, dijo, ya no sé qué más decir porque sin duda es uno de los temas más abordados en esta Asamblea General de la ONU. Y ahí dijo, bueno, lo que busco es que Benjamín Netanyahu se presente ante tribunales internacionales, ¿no? Sí, fue una de las partes más duras del discurso del presidente Gabriel Boric, Sabrina. Tanto así que él planteó una frase que impactó a todos los presentes. Él dijo, yo no quiero ver a Netanyahu destrozado por un misil junto a su familia. Quiero ver a Netanyahu y a los responsables del genocidio contra el pueblo palestino enfrentados a un tribunal de justicia internacional. En ese momento, el mandatario chileno sacó algunos aplausos, de hecho, del Pleno de Naciones Unidas, considerando que este tema ha sido uno de los que ha marcado la agenda en esta jornada, las intervenciones de los distintos mandatarios que han participado en esta Asamblea General de Naciones Unidas y además, Sabrina, los encuentros paralelos a Naciones Unidas. Te mencionaba anteriormente que varios países de Europa, Francia, por ejemplo, en la previa al desarrollo de esta cumbre, realizaron encuentros donde declararon a Palestina como un Estado. ¿Por qué es importante esto? Porque se está intentando impulsar la llamada solución de los dos estados, el reconocimiento del Estado de Israel y el reconocimiento del Estado de Palestina, para buscar soluciones diplomáticas a lo que está ocurriendo en Gaza, que, como bien sabemos, hace pocos días, por medio de un informe emanado desde Naciones Unidas, la ONU declaró lo que está ocurriendo como un genocidio. Cumple las condiciones de un genocidio, de un exterminio de personas, lo que está ocurriendo puntualmente en Gaza. Así que es algo que se ha tomado la agenda. Hay diversas posturas en relación a las soluciones que se deben abordar y Donald Trump esta mañana planteó que era un error entregar esto a los terroristas. En el fondo, esto de plantear que el Estado, que Palestina es un Estado, es casi un regalo a los terroristas, mencionaba él en su discurso, de alguna forma relacionando Gaza con las actitudes o las actividades que ha tenido Hamás durante los últimos meses, que, hay que decirlo, han sido calificadas como terrorismo transversalmente, incluido el gobierno del presidente Gabriel Boric. Pero distinto es que esto justifique de alguna forma o ampare la actitud que ha tenido Israel en relación al pueblo palestino en Gaza. Esa ha sido la posición diplomática que ha marcado el gobierno del mandatario chileno y distintos países, sobre todo de Europa, que poco a poco se han ido sumando a esta iniciativa de declarar a Palestina como un Estado. Sin embargo, es parte evidentemente del debate. Mahmoud Abbas, bien sabemos, el presidente de Palestina, no tuvo autorización para llegar a esta cumbre y tuvo que participar de manera telemática. No se le entregó el visado correspondiente, se le negó desde el gobierno del presidente Donald Trump, y por su parte Benjamín Netanyahu planteó que existía una distancia sideral en relación a la agenda de Naciones Unidas con el gobierno de Israel, y por eso también de alguna forma se ha restado de la mayoría de las actividades, planteando incluso que durante esta jornada se celebraba el Año Nuevo Judío y que no hubo respeto en relación a esa importante fecha de su país. No hubo encuentro, entonces no hubo diálogo evidentemente entre Palestina e Israel. Vamos a revisar parte de la intervención que tuvo el presidente Gabriel Boric con estas duras palabras contra Benjamín Netanyahu en el Pleno de Naciones Unidas. Siendo 2025, son miles los seres humanos inocentes que pierden la vida solo por ser palestinos. Tal como hace 80 años, millones la perdían solo por ser judíos. Quisiera hoy día hablar de humanidad. Gaza es una crisis global porque es una crisis de la humanidad. Yo no quiero ver a Netanyahu destrozado por un misil junto a su familia. Quiero ver a Netanyahu y a los responsables del genocidio contra el pueblo palestino enfrentados a un tribunal de justicia internacional.
Duras palabras entonces del jefe de Estado chileno que impactaron, Sabrina, a los presentes. Todos abrieron los ojos cuando él se refería en esos términos a Benjamín Netanyahu. De todas maneras, para finalizar, te cuento que para la jornada de este miércoles el presidente de la República va a participar en lo que te señalaba anteriormente, esta cumbre en defensa de la democracia y la lucha contra los extremismos. Estarán presentes otros mandatarios como, por ejemplo, España, Colombia, Uruguay también, por supuesto, Brasil, que son parte de los organizadores. Tú recordarás que de hecho participaron en el mes de julio en la cumbre por la democracia en el Palacio de la Moneda. Hay otros países integrados, otros invitados también que van a estar participando en esos diálogos. Luego el presidente de la República va a participar junto con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva en un evento relacionado con acción climática. ¿Por qué es importante esto? Porque Brasil es la sede de la COP número 30 en la ciudad de Belén en el mes de noviembre. Y allí el presidente Gabriel Boric también tiene confirmada su asistencia. Cambio climático, evidentemente se toma la agenda de todas maneras. Y para finalizar vamos a tener un evento especial relacionado con democracia siempre en honor al presidente uruguayo Pepe Mujica, quien falleció este año. Y en ese encuentro, Sabrina, va a estar presente también el exministro y amigo del presidente de la República, Giorgio Jackson. De todos esos detalles, por supuesto, les vamos a estar contando en las distintas ediciones de Mega Noticias. Por supuesto, ahí estaremos atentos. Rodrigo Sánchez, muchísimas gracias por ese completo informe. Que estés bien. Chao, que estés muy bien. Chao, chao. Bueno, queremos seguir profundizando en esta materia que sin duda es la noticia del día, hartas polémicas, también anuncios. Queremos conversar sobre esto con Álvaro Iriarte, quien es director de contenido Instituto Res Pública. ¿Cómo está? Hola Sabrina, bien, gracias por la invitación. Qué bueno, gracias por acompañarnos a esta hora. Bueno, antes de ir en cada uno de los puntos, ¿no? A rasgos generales, ¿cuál es el primer análisis que crees que deja, ¿no? Este primer día de locuciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas? Mira, yo me atrevería a decir que deja claro que el sistema internacional diseñado post Segunda Guerra Mundial está en un estado bien particular. No sé si llamarlo que entró en crisis, Sabrina, pero claramente no es lo que fue en los años 50, 60 y 70 del siglo XX. Ya, eso muy queda importante. claro. Ya. Sí, como punto de partida. Perfecto. Ahora, bueno, hemos visto algunas críticas, de hecho, incluso por parte de Donald Trump, de la ONU, ¿no? De cuáles son efectivamente los alcances que pueda tener la ONU. Otros dicen que sí tienen alcances. También me parece importante profundizar eso para las personas que nos están viendo. ¿Hasta qué punto pueden calar, ¿no? las distintas declaraciones que tengan los mandatarios durante esta jornada? Y también sabemos que van a continuar las declaraciones en las próximas horas. Mira, la verdad, Sabrina, es que efectivamente a eso me refería yo. Claro. O sea, la Asamblea General se ha transformado. Durante la Guerra Fría, la Asamblea General, tenía un propósito claro. Y era, en el fondo, hacer el contraste entre lo que era el bloque de los Estados Unidos, las democracias liberales, el bloque de la Unión Soviética y sus estados satélites. Y te acuerdas que después surgieron los llamados países no alineados. Encabezado por el mariscal Tito de la ex Yugoslavia, se sumaba la India. Esto es una dinámica bien interesante. Hoy día pareciera ser que no tiene mucho sentido, porque vemos que hay declaraciones bastante estridentes o bastante vehementes en distintos temas. Quizás ha estado esto absolutamente dominado por el conflicto de Gaza, claro, entre Israel y la Autoridad Palestina. Pero también al mismo tiempo vemos que hay una declaración tras declaración, pero el sistema internacional no ha demostrado ser capaz de evitar estos conflictos. O sea, parece que no surte efecto una resolución de la Asamblea General, parece que no hay mecanismo, y en el fondo la mayoría de los países que participan y que siguen teniendo una visión positiva del sistema como está diseñado, son países que efectivamente no tienen el poder de veto. No son estos 5 países que tienen el poder de veto, entre ellos China, Rusia como continuadora de la Unión Soviética, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, ¿no? que son en el fondo los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Pero aquí lo que estamos viendo es probablemente por primera vez, con la figura en particular de Donald Trump, una visión que está descartando este sistema internacional.
abiertamente, Claro. de manera pública y en el propio sistema, o sea, en la Asamblea General de la ONU. Es que justamente, y para las personas que no están viendo, fue sumamente crítico, señalando, bueno, yo logré detener 7 guerras, ahí cada uno tiene una visión distinta si efectivamente se logró detener o si es una pausa momentánea, ¿no? Pero dice, bueno, fue sin la ayuda de la Organización de las Naciones Unidas, ni siquiera tuvo un llamado, ¿no?, por parte de esta organización internacional. Así que también es un análisis importante el que se puede hacer ahí. Ahora, tú estabas haciendo referencia al Consejo de Seguridad, que sabemos que tienen este poder de veto, y ahí ellos van a ser sumamente claves en esta candidatura que hizo el presidente de la República, ¿no?, en nominar a Michelle Bachelet, que estamos viendo ahí en imágenes, como secretaria general de las Naciones Unidas. ¿Cómo ves tú ese escenario? Porque sabemos las tensiones que hay con Estados Unidos y también con China, considerando que también Michelle Bachelet estuvo a cargo de realizar un informe bien negativo, ¿no?, en torno a lo que estaba pasando en China. ¿Cómo ves tú ese escenario y qué tan factible es que justamente Michelle Bachelet llegue a ser secretaria de las Naciones Unidas? Bueno, que la expresidenta Bachelet sea candidata y que llegue a ser es muy factible, pero las barreras son altas. Lo que pasa es que yo en esto creo que no, las barreras que pueden encontrarse en el camino o que pueden surgir no hacen que no sea factible. Lo que ocurre es que en este tipo de cargos, Sabrina, para evitar el veto de cualquiera de los actores, en la práctica Chile va a tener que, dado que está patrocinando la candidatura, la Cancillería chilena y el gobierno chileno va a tener que hacer concesiones a los que tienen poder de veto. Y eso es bien distinto. O sea, probablemente si tú no quieres un veto que genere un bochorno para ella y para el país, en este caso para Chile, por ejemplo, con China, ¿qué es lo que estaría China pidiendo a cambio? Estaría pidiendo a cambio, por ejemplo, que se hiciera un tono menos crítico o una vista gorda respecto de las violaciones de derechos humanos. Claro. Estaría pidiendo, por ejemplo, que Chile tomara una postura más hostil respecto a las relaciones bilaterales con Taiwán, por ejemplo. No tenemos cómo saberlo. En el caso de Estados Unidos es precisamente la otra cara de la moneda. Estados Unidos, para no vetar, va a esperar que Chile se alinee con sus intereses hemisféricos. Y, por ejemplo, pensemos en las dinámicas como el cable de fibra óptica, o más que fibra óptica, este cable de telecomunicaciones que tiene que atravesar el Océano Pacífico y que entra a Asia por Hong Kong, territorio chino, o qué pasa, por ejemplo, con la expansión, licitación, construcción, todo el proceso del puerto de San Antonio. Entonces, esto va a ser un tema de negociación que puede tener, perdón, Sabrina, intereses contrapuestos. Claro, pero en el discurso que tuvo el presidente de la República fue bastante crítico también hacia Estados Unidos, Donald Trump. Es evidente, ¿no?, sin mencionar el nombre, pero en torno a la vinculación del autismo con las vacunas, también el cambio climático. ¿Cómo ves ese escenario también? Y la importancia también de quién sea el próximo mandatario para poder seguir llevando esta candidatura de Michelle Bachelet. Sí, a ver, 3 ideas. La primera, por algo en el fondo lo hace como anuncio hoy en esta asamblea, porque en el fondo deja comprometido de alguna manera al país. Yo creo que va a ser bien complejo que eventualmente cualquier de los candidatos de oposición, mira lo que te voy a decir, tuviera una actitud bastante crítica y dijera le voy a retirar el apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet. Yo creo que eso es poco probable, porque efectivamente tú transformas esto para bien o para mal en una apuesta de la inserción de Chile en el mundo. Un tema de Chile globalizado, y es presentar una candidatura que podría efectivamente convertirse en la próxima secretaria general de la ONU, y en este tipo de organismos también es un tema importante, aunque para muchas personas a lo mejor no debiera serlo, pero en esto sí lo es. Sería, en el caso que lograra exitosamente el cargo, sería la primera mujer en ser secretaria general de las Naciones Unidas. No solamente la primera chilena, sino que la primera mujer. Pero efectivamente, Sabrina, aquí hay un tema. Lo segundo, los intereses pueden parecer contrapuestos, y efectivamente si tú te guías solo por el discurso que dio el presidente Boric hoy en la Asamblea General, uno podría esperar que Estados Unidos vetara desde ya la candidatura de la presidenta Michelle Bachelet. Pero no es tan fácil y no funciona así, porque como yo te decía, puede haber otros elementos que se cruzan. O sea, piensa tú que a lo mejor Estados Unidos está esperando un gesto de Chile, como yo te decía, en materias hemisféricas, que tendría que conectarse con otros elementos, y eso podría decir, ok, yo no veto, pero te voy a pedir esto a cambio.
Claro. Y hay que ver hasta dónde está dispuesto el gobierno actual a llegar, pero como tú bien decías, esta negociación no va a ser concluida por el actual gobierno. Exactamente, así que habrá que ver cuáles son los siguientes pasos. Álvaro Iriarte, director de contenido del Instituto República, muchísimas gracias por profundizar esta materia con nosotros. Gracias por la invitación, Sabrina. Que esté muy bien, hasta luego. Y hasta acá llegamos también con Mega Noticias Mundo. Muchísimas gracias por la sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana. Que esté muy bien, hasta luego. Chau. Mega Noticias Mundo.